Me dijo que acaba de venir de Nepal y que había pasado oro de contrabando, que era pan comido y que debería probarlo. Cargar con 25 kilos de oro es mucho más fácil hacerlo cuando sientes la adrenalina en tu cuerpo. Íbamos deprisa y superanimados por la emoción de estar en presencia de unos gángsters de verdad con pistolas. Al recordarlo, creo que ellos sabían de sobra dónde íbamos a acabar. Iban a sacrificarnos. Encarcelados en el extranjero. Contrabando de oro de Hong Kong a Nepal. En 1990, Piers Hernu vivía en Londres y trabajaba como empresario. Era un chico de ciudad. Tenía una corbata Hermès, unos zapatos de vestir y un traje oscuro de raya diplomática. Me gustaba tener un poco de dinero en el bolsillo y aparentar que era alguien importante. Era un urbanita, pero debido al entorno laboral, sufría mucho estrés. Trabajaba muchas horas y no tenía tiempo libre. No era algo que me gustase y creo que eso fue lo que provocó que a la larga cayera enfermo. Prácticamente me pasé un año tumbado en el sofá de mi madre, sufriendo una depresión de caballo. La depresión fue la consecuencia de no tener bastantes tiroides en mi sistema. No podía ni decir una sola frase, pero sí que podía caminar. Ese fue el punto más bajo de toda mi vida. Cuando hacía un poco más de calor en Inglaterra, me sentía mucho mejor. La tiroides produce calor corporal, y cuando estás en un clima cálido, tu deficiencia es mucho menor. Así que pensé que si me iba a un lugar con un clima más cálido, quizá me sintiera mejor. Y decidí irme de viaje. Quizá a Singapur, Malasia, y al final opté por Tailandia. Y es obvio que era algo muy positivo. Tan pronto aterricé en ese clima mucho más cálido y un mundo mucho más libre, me sentí muchísimo mejor. Resultó ser un paso acertado. Podría vivir así el resto de mi vida. Era una existencia idílica. Vivía en una casa de madera en la playa, jugueteando entre las olas en la orilla del mar durante el día, comiendo deliciosos manjares y bebiendo bastante temprano. También intentaba ligarme a las turistas más guapas. Durante esos 3 meses, mi vida era puro hedonismo. A veces volvía solo a casa, y otras no. Pero vivía una vida de juerga continua. Cumplía todos los requisitos de una vida de ensueño para cualquier joven que buscase emociones fuertes, y eso es exactamente lo que acabé haciendo. Tras haber estado viajando 6 meses por el sudeste asiático, Piers fue a Hong Kong a buscar trabajo. Hong Kong fue un shock cultural por la cantidad de gente que hay en un mismo edificio. Me había acostumbrado a tener mucho espacio y a la belleza, y ahora de repente había mucho bullicio. ¿Qué tal estás, tío? Una cama libre para mí. Hola, ¿qué tal? Bien, me llamo Oz. En el albergue conocí a un tipo que se llamaba Oz. Llegó una semana después y más o menos me hice cargo de él. Parecía un poco inocentón en cuanto a la bebida y a la diversión, y yo simplemente le enseñé cómo pasárselo bien. No es que yo fuera un experto, pero salimos de copas y aprendió rápidamente. Fue un alumno muy aplicado. Y pronto hicimos buenas migas. Nuestros recursos eran cada vez más limitados. Había malgastado casi todo mi dinero básicamente en alcohol. Estaba bastante claro que necesitaba trabajar si quería quedarme y no estaba dispuesto a volver a casa. Hola, tío, ¿cómo te va? ¿Quieres hacerme un favor? Te traeré una birra. Red se alojó entonces en el albergue. Organizaba tours guiados para turistas alemanas, ya que hablaba alemán aunque era americano. Ese tipo era muy pequeño, casi como un enano. Tenías que haber visto a su esposa, parecía de la NBA. Medía más de 2 metros, era gigantesca. Desde el principio no es que fuera un tipo que me cayera bien, era bastante escandaloso.
Literalmente un chillón. Sí, a eso mismo me refiero. Era un fanfarrón, y a mí esa clase de tíos no me caen bien. Pero poco a poco empezamos a hablar. Y después me comentó que lo de guía turístico no era su única fuente de ingresos. ¿Queréis conseguir un poco de dinero? Si queréis ganaros un pastón, tenéis que meteros en el oro. ¿Oro? ¿Meternos dónde? Nos confesó que había introducido oro en Nepal, y eso parecía algo extraordinario. ¿Cómo coño lo haces? Lo único que tenéis que hacer es subiros el oro al avión, quedaros una semana en Katmandú, echar un vistazo por las montañas y volver de regreso el lunes. ¿Katmandú? Un lugar exótico, son buena gente y simpáticos. Nos comentó que iba a volverlo a hacer, y que había sitio para más gente si queríamos ir con él. Los tipos en los aeropuertos, los agentes de aduanas y todos esos, están todos implicados. No se salva ninguno. Parecía aterrador. Se trataba de gente a quien no conocía, en países que tampoco conocía. La cosa podría salir mal, y no es que yo estuviera en una situación desesperada. Vale, tío. O lo tomas o lo dejas. Lo dejo, gracias. ¿Y tú qué haces, Oz? Creo que lo he pensado y... no. Vale, tíos. No voy a obligaros. ¿Estáis bien, chicos? Hola, tío. ¿Quién quiere tomar una birra? No bebo, tío. Desapareció durante una semana, no nos dijo dónde se iba. Y volvió con un fajo de dólares. Un fajo abultado de dólares. Nos quedamos perplejos. Oz y yo estábamos sentados delante de él y pensamos que era mucho dinero. En realidad eran $2000. No era para tanto, pero para la gente que está de paso y sin apenas dinero, era como un salvavidas. Fue muy tentador. Solo un fin de semana. No era muy difícil. Y el dinero en la palma de tu mano. Pan comido. Y desde ese día estuvimos predestinados al fracaso. Oz y yo le dijimos a Red que contase con nosotros para la próxima vez. Y se alegró. Y nos dijo que el siguiente paso consistía en acompañarle una noche a Chungking Mansions, un edificio de pisos de mala fama donde se practican toda clase de horrendas actividades. Así que una noche, Oz, Red y yo fuimos al centro para conocer al cuarto miembro del equipo. Chicos, este es Eric, es francés, por si acaso no os habéis dado cuenta. Era un tipo que se llamaba Eric y era maître. En un restaurante en Hong Kong, un tipo simpático, nos llevábamos muy bien con él. Vámonos. Lo mires por donde lo mires, era un poco raro. En cierta manera parecía un chiste, como los que empiezan, había un inglés que era Joe, un americano que era Red, un australiano que era Oz y un francés que acabábamos de conocer llamado Eric. Y todos nos dirigimos hacia ese bloque de pisos tan chungo para conocer a dos gángsters nepaleses mucho más chungos. Era bastante emocionante porque había oído hablar de ese lugar, pero nunca había estado allí y tenía fama de ser un centro de prostitución y contrabando. Allí se podían alquilar habitaciones por hora y era el lugar donde se pactaban toda clase de chanchullos. Con total discreción. Y subimos al ascensor hasta una de las plantas más altas para vernos con dos tipos nepaleses que nos estaban esperando. Lo que más me chocó es que uno de ellos llevaba una funda de pistola debajo del hombro y se podía ver la pistola por debajo de su brazo. Y debo admitir que se me encogió el estómago. Pero poco a poco me di cuenta de que de repente nos habíamos metido en la boca del lobo. Y teníamos que demostrar una conducta impecable.
Tenían un chaleco vaquero con varios bolsillos que contenían oro por un valor de $400.000 y querían comprobar si éramos lo bastante fuertes físicamente para coger el chaleco y ponérnoslo. Pesaba más de 25 kilos. Está claro que de repente pasas de 70 kilos a 95 kilos y pesaba mucho. Te pesaban los pies. En cierta manera parecíamos Robocop al caminar llevando eso encima, porque de repente pesas 25 kilos más. Todos queríamos demostrarles que éramos capaces de ello, que podíamos hacerlo sin problemas. Todos éramos bastante fuertes físicamente y todos lo demostramos. Y les convencimos de que podríamos ser unas mulas de primera. Mi única pregunta era, ¿qué pasa si nos pillan? No pasará nada. No pasará nada, tío. Os enviarán a casa deportados, una noche en la cárcel, eso es todo. Entonces no parecía tener ninguna traba. Una noche en la cárcel, ¿era algo que podríamos soportar? No está nada mal, ¿verdad? Esa noche nos lo pasamos bien, porque aún no nos había bajado la adrenalina de haber hecho ese trato. De haber estado en presencia de unos gángsters de verdad con pistolas. Para nosotros todo marchaba sobre ruedas. Sí, todas las semanas. $2.000 por semana, chicos. También sientes miedo. Pero sin ese miedo no te sube la adrenalina. Así que todo forma parte de esta aventura que cada vez era más emocionante. Hubo una semana de diferencia entre probarnos los chalecos y la ruta del oro, y durante esa semana me pregunté infinidad de veces qué coño estaba haciendo. Aún podía echarme atrás y ser un poco más sensato. Y al final fue un sí rotundo. No fue por el dinero, sino más bien porque cuanto más lo pensaba, más creía que era una gran aventura. Y quería demostrar que podía hacer algo tan estúpido y peligroso como eso. Había estado enfermo y limitado durante mucho tiempo. Y era una manera de demostrar no solo que me encontraba mejor, sino también me sentía libre. Demostrando así que estaba al 100% y con un buen par de cojones. El plan consistía en llegar al aeropuerto, facturar, ir a la sala de preembarque, y allí nos encontraríamos con alguien que nos daría el oro en los aseos. Al llegar este momento, nos pusimos muy nerviosos. Había mucha tensión. Estábamos allí sentados esperando, pensando, ¿dónde está ese tipo? El primer grupo de personas de nuestro avión ya habían sido trasladados en autobús y habían pasado por la pista hasta llegar al avión, y ese tipo aún no había dado señales de vida. Pensaba, ¿qué coño está pasando aquí? Y después pensé, ¿nos están vigilando? ¿Vigilan a todos los que tienen pinta de estar nerviosos? Y al final apareció en el último momento. Primero Eric le siguió al aseo, y después fuimos uno tras otro. Era casi como si estuviera obligándome a hacer algo que fuera en contra de mi naturaleza. Yo solo era un tipo de clase media viajando con mochila,
y de repente haciendo algo totalmente ilegal. Y probablemente era lo más ilegal que había hecho en toda mi vida. El tipo estaba fuera de uno de los cubículos y dentro en el suelo estaban los chalecos vaqueros que contenían el oro. Teníamos que llevar puesta una chaqueta y una camisa para ocultar lo que llevábamos debajo. Me miró de arriba a abajo y me dijo, sí, está bien. Y yo me miré en el espejo y ante mí había un tipo de aspecto pálido, un poco sudado y con los ojos como platos que me miraba y me preguntaba, ¿de verdad crees que esto es una buena idea? Última llamada del vuelo 506 a Katmandú. Por favor, todos los pasajeros se dirijan a la puerta de embarque. Última llamada del vuelo 506 a Katmandú. Entonces me di cuenta de que ya no podía echarme atrás y que tenía que seguir adelante. Más que nada era un pavor intenso. Miedo a lo desconocido. De no saber en lo que me estaba metiendo. Última llamada. Los pasajeros del vuelo 506 diríjanse a la puerta número 18. Última llamada del vuelo 506 a Katmandú. Por favor, todos los pasajeros diríjanse a la puerta número 18. No queríamos llamar la atención, pero fuimos los últimos pasajeros en subir al avión, retrasando a todo el mundo, incluso el despegue del vuelo. Cargar con 25 kilos de oro es mucho más fácil cuando te sube la adrenalina y, por lo tanto, eres mucho más fuerte de lo que en realidad eres. Tengo un vago recuerdo de Red diciéndonos que creía que el chaleco pesaba más de lo habitual. Y ese fue el único indicio de que quizá lleváramos la carga máxima que una persona puede cargar. Pierce, Oz, Eric y Red llevaban 112 kilos de oro con un valor de 1,6 millones de dólares. Al parecer, el trato con los traficantes de oro es que puedes subirlo al avión hasta Nepal, porque allí no tienen detectores de metal en el aeropuerto. Y los agentes de aduanas de Nepal fueron sobornados para permitirnos que pasáramos sin problemas. Y desde allí se lo llevan a la India, donde sí que tienen detectores de metal en los aeropuertos y es vendido en India a un precio desorbitado, ahorrándose así los impuestos de importación de Nepal o la India. Ahí reside el arbitraje, y así la gente amasa dinero traficando con oro. Al bajar del avión hace un calor horrible. Es justo mediodía. Sientes un intenso calor y no vamos vestidos de manera apropiada. Estábamos sudando. Y si a eso le añades lo nerviosos que estábamos, se traduce en unos tipos sudando a mares. Pero seguimos adelante, nos pusimos a la cola y no hubo problemas en el control de pasaportes. Les dimos el dinero y nos dejaron pasar a una puerta inmensa de doble hoja hasta el control de aduanas. Hay mucho bullicio y hay 4 controles consistentes en una mesa donde se registra el equipaje. Pero de repente Red se paró, estaba perplejo y pensé, ¿cuál es el problema?
El problema era que le habían dicho que pasara por el control número 4. Pero el tipo que siempre está allí, el tipo que estaba a cargo del puesto de control número 4 no estaba, y en su lugar había una mujer vestida con un sari azul. No he tenido ningún problema las veces que lo he hecho. Lo he hecho 3 o 4 veces y siempre ha estado ahí el mismo tipo. Toda la culpa es tuya, gilipollas. No te obligué a que pasaras el oro, querías el dinero. Cállate, no menciones el dinero. Fueron 3 o 4 minutos, pero duraron toda una eternidad, durante los cuales intentamos parecer serenos, tranquilos, sin movernos y sin llamar demasiado la atención. A la vez que hablábamos entre nosotros y nos preguntábamos, ¿qué vamos a hacer? No podemos quedarnos aquí. Red, ¿cuál es el puto trato? No sé cuál es el puto trato. Y al final... Maldito puñado de gilipollas. Miramos a la mujer con el sari morado y ella se percató de que estábamos pasando un mal trago y ella ha hecho una señal. ¿Qué significa eso? ¿Lo sabes? ¿Y yo qué coño voy a saber? El vestido, el sari. No tengo ninguna puñetera buena idea. No es mi idea. Esto es una mierda. Si no tienes una idea mejor, entonces ¿por qué no cierras el pico? Red pasó primero y puso su bolsa sobre la mesa. Le dio las gracias. Y después fue el turno de Oz. Yo fui el último. Hubiera preferido no serlo, pero la cosa parecía ir bien. Hasta que de repente, en la otra parte de la sala de aduanas... ¡Alto! En ese momento no me dio tiempo a pensar nada. Ni tampoco entendí lo que estaba pasando hasta que vi a un tipo bajito, con bigote. Cogió a Eric. Mis peores pesadillas se estaban haciendo realidad. Y el tipo sacó un detector de metales. Y la alarma del detector saltó como la alarma de un coche. Usted, venga aquí. Tuve que caminar hacia él. Pero pensé, ¿qué otra cosa puedo hacer? Y nos empujó a los dos hacia una pequeña sala que había a un lado del control de aduanas, con unas caras súper pálidas. Habíamos entrado en shock. Entramos en la sala y allí se armó la de San Quintín. Mientras Eric y yo estábamos sentados en esa sala, Oz y Red habían pasado el control de aduanas y estaban en el otro lado, esperando a que saliéramos. Ya que estás aquí, podías probarlo. Sí, tío, lo probaré, pero ¿tienen...? No, tío, aquí en la ciudad no. ¡Soltadme! Vale, basta. Y en lugar de salir nosotros de esa sala, los que salieron fueron 4 o 5 policías armados. Y mientras se disponían a rajar el chaleco, en ese preciso instante me sentí fatal y de repente pensé, espera un momento. Espero que sea oro lo que llevamos en el chaleco y que no haya un par de paquetes de heroína también. Y me di cuenta de lo estúpido que había sido. Echando la vista atrás, me doy cuenta de que fui un gran estúpido. Menos mal que no hubo rastro de esos paquetes de polvo blanco.
Nunca hasta entonces habíamos visto el oro. Únicamente habíamos sentido su peso. Habíamos visto los bolsillos del chaleco donde estaba el oro, pero ver lo que habíamos intentado pasar era toda una revelación. No solo para nosotros, sino también para los agentes de aduanas que estaban reunidos en torno al oro. Posteriormente supimos que fue la cantidad más alta de oro en toda la historia de contrabando de oro en Nepal. Y obviamente estaban bastante sorprendidos por la cantidad que nos habíamos atrevido a pasar clandestinamente en su país. Trajeron unos formularios que estaban escritos en nepalés y que querían que firmásemos. Pero no sabíamos lo que había escrito en ellos y tampoco teníamos un representante legal, no teníamos nada. No voy a firmar nada. Pero con tanta gente gritándote enfadados, obligándote a coger un bolígrafo. No quieres causar más problemas innecesarios, pero tampoco quieres echar tu vida por la borda. Al final todos firmamos porque no queríamos causar demasiados problemas. Lo siguiente que ocurrió fue que, y esta fue la única vez que me enfrentaba a una situación tan delicada y difícil, desde el punto de vista emocional. Nunca en toda mi vida me habían esposado. Y esas esposas eran bastante grandes. Estaban oxidadas, eran unas esposas tercermundistas. Ese mero acto de ponernos las esposas tuvo un gran simbolismo. Entonces es cuando pierdes totalmente tu libertad. Nos metieron a los 4 en un jeep. Y creo que nos acompañaban 4 policías armados. No sabíamos si nos habían raptado o algo parecido. Y nos alejamos de allí en plena noche. Estaba oscuro y no podíamos ver el país donde habíamos aterrizado. Al final, el vehículo se detuvo delante de una especie de muro y nos empujaron a los 4 por un hueco que había en ese muro. Estábamos en la cárcel. Nos dimos cuenta de que nos habían metido en la cárcel y estaba oscuro, pero podíamos ver filas de hombres tumbados en el suelo, durmiendo por todas partes. Creíamos que nos iban a dejar en una especie de sitio de espera antes de echarnos del país al día siguiente. Eso era lo que esperábamos. Aunque parezca mentira, esa noche dormí como un lirón. Todo ese día fue una experiencia agotadora y cuando llegamos a la cárcel cerré los ojos y pude dormir. Cuando me desperté al día siguiente, estaba rodeado por el barullo típico de una cárcel. No podía creerme que estaba allí. Cuando me desperté pensé, bien, ¿qué hago aquí? Ah, sí. Me arrestaron anoche por traficar con oro. Me han dejado tirado en la trena. Y aquí estoy. Hubo una llamada de la puerta principal. Y tuvimos que subir al jeep junto con algunos soldados. Y nos volvieron a llevar al aeropuerto. Creíamos que eran noticias excelentes, sí, una pequeña estancia en la cárcel. Habían confiscado el oro y ya estaban contentos. Seguramente iban a meternos en el primer vuelo que saliera. Largaos de aquí, imbéciles, en el primer vuelo a casa.
Pero cuando llegamos al aeropuerto nos llevaron a un edificio dentro del recinto. Había una señal que decía Tribunal de Aduanas. Y finalmente resultó que todos aquellos que son pillados traficando en cualquier aeropuerto nepalés son juzgados en el Tribunal de Aduanas. Pero después resultó que ese Tribunal de Aduanas es simplemente una oficina. Una oficina de 3 al cuarto, bastante pequeña y con un poco de papeleo. El juez en realidad era el jefe de aduanas, que era el tipo que nos había arrestado la noche anterior. Pensamos que todo era una broma pesada, porque yo esperaba que, si íbamos a ir a juicio, entonces esperaba que me llevaran a un lugar que se pareciera a un tribunal, ante alguien que pareciera un juez. No supimos cómo reaccionar. Estábamos solos en la otra punta del mundo, donde nos gritaba el tipo que nos había arrestado y que a su vez era nuestro juez. Y ese era un sistema judicial que desconocía por completo. ¿Desde dónde lo habéis traído? ¿Desde dónde habéis traído el oro? Hong Kong. Hong Kong. Nos preguntaron si sabíamos de quién era el oro. No lo sabemos. No lo sabemos, solo recogemos el oro en Hong Kong y lo traemos hasta Katmandú. Y solo sabemos a quién tenemos que entregárselo una vez llegamos aquí. Creo que fue un alivio que no supiéramos nada de nada. Y enseguida nos dijo que nos condenaba a 4 años de prisión. ¿4 años? ¿Sí? ¿En una prisión en Nepal? ¿Sí? ¿No van a deportarnos? Llevabais encima 112 kilos de oro. Si queréis marcharos, tendréis que pagar el precio de 112 kilos de oro. A menos que pudiéramos pagar la multa por el mismo valor del oro confiscado, no saldríamos de allí. Como no llevábamos $1.600.000 encima, era poco probable que nos dejaran marchar. Nos quedamos atónitos, helados, y en cierta manera no dábamos crédito a lo que nos había dicho. A continuación nos llevaron de vuelta a la cárcel para cumplir nuestra sentencia. Éramos incapaces de comprender lo que nos había pasado en las últimas 48 horas. Me preguntaba por qué había salido mal el plan, por qué esta vez no había salido igual de bien que las otras veces. ¿Quién era el tipo que nos arrestó a Eric y a mí? ¿Por qué nos arrestaron si todo el mundo había sido sobornado? Más tarde descubrimos que se habían tramado otras cosas, pero entonces no teníamos ni la más remota idea. La vida en una cárcel en Katmandú era un espanto. No sabíamos qué tipo de violación encontraríamos. Era una cárcel con todo un repertorio de criminales, desde asesinos hasta pederastas, violadores y drogadictos. Durante los primeros días me presentaron al único blanco que había en la prisión. Parecía un tipo bastante extraordinario. Parecía como una especie de mago de otro siglo. Y hablaba en clave. Básicamente decía cosas incoherentes. Me enteré de que había sido traficante de oro y que había estado en la cárcel casi 4 años. Y se le había ido la olla, lo cual era bastante aterrador, porque mi peor temor era sufrir una depresión o quedarme incomunicado de mi familia y amigos. No sabía lo que me iba a enfrentar mentalmente y, al parecer, tenía muchas posibilidades de que en un futuro podría perder la chaveta. Redacté una carta muy difícil para mi madre, donde
Le pedía que no se preocupara por mí, que había acabado en una prisión en Nepal y que no le había dicho que iba a visitar Nepal, pero que estaba allí y que me sentía estúpido, egoísta y muy desgraciado. Toda mi chulería había desaparecido poco a poco y lo único que quedaba era un joven un poco asustado deseando poder echar marcha atrás y cambiar las decisiones que había tomado, que resultaron ser todo lo contrario de sensatas. Al cabo de 3 o 4 días de estar en la cárcel recibimos la visita de un americano que quería hablar con Red y que se llamaba Ian, y era un tipo que Red había conocido en anteriores ocasiones. ¿Cómo te va, tío? ¿Cómo te va, tío? Estoy en una cárcel nepalesa, una puta mierda. Te traigo cosas de parte de los chicos y de los peces gordos. ¿Qué has traído? Trabajaba para los gángsters nepaleses y había traído comida, unas sábanas, y su mensaje básicamente era que en Nepal todo es posible, sabían con quién hablar y sobornarían a unas cuantas personas. El dinero habla, decía, y nos sacarían de allí. Al oírle decir eso nos quedamos aliviados, muy emocionados y llenos de ilusión, porque no se habían olvidado de nosotros. Recibíamos visitas regulares de Ian cada 7 o 10 días, con más dinero y comida. Continuaba prometiéndonos que nuestra salida estaba a la vuelta de la esquina, y seguíamos esperando ilusionados hasta que, al final, las semanas se convirtieron en meses. Y entonces, al cabo de 3 meses, no apareció para la visita que tenía prevista. Y nadie nos visitó desde entonces. Uno de nuestros amigos en la cárcel, un tipo nepalés que era traficante de plata, nos explicó cómo funcionaba el sistema nepalés. Si estás en la cárcel... Sí. Más de 3 meses... No puedes apelar. 3 meses, si estamos en la cárcel durante 3 meses más. Podemos apelar tras 3 meses de estar encarcelados, ¿no? Si no presentabas tu apelación dentro de los 3 primeros meses de estar en la cárcel, entonces ya no tenías derecho a apelar. 3 meses, 3 meses. No puedes apelar. No podemos apelar, tío. Los 3 primeros meses ya habían transcurrido y los gángsters nepaleses nos pidieron que nos mantuviéramos callados. Y que después de los 3 primeros meses nos sacarían de allí. Así que nos habían dejado sin ninguna posibilidad de salir. Ahora estaba claro que esos tipos nos la iban a jugar desde el principio. Y ahora teníamos que buscar otros medios para salir de allí sin tener que quedarnos encerrados 4 años. Al tener que enfrentarse a 3 años y medio de cárcel, Pierce pidió ayuda a un familiar suyo. El tío Tony no era en realidad mi tío. Era un primo segundo, pero para mí era como si fuera mi tío. También estaba al corriente de que mi tío había trabajado en las fuerzas aéreas británicas con una destacada carrera y que después pasó a participar en misiones secretas y a mis ojos era más bien como James Bond. Era como un héroe para mí. Recibí una llamada de la puerta principal donde me esperaba Tony. Llevaba puesta una chaqueta Barbour verde, la misma que solía llevar en su granja. Fue un momento conmovedor porque de repente un miembro de mi familia había ido hasta allí para intentar sacarme a mí y a mis amigos. Tony había hecho sus propias indagaciones y sabíamos que una vez al año, por el cumpleaños del rey, este por compasión otorga un indulto a ciertas personas. Tony nos proporcionó papel para redactar una carta a su majestad en la que le pedíamos que nos liberara por su cumpleaños. Sabemos que somos culpables, pero estamos arrepentidos y queremos regresar a casa.
el papel que Tony tenía que desempeñar fuera era el de nuestro representante, y queríamos que se entrevistase con toda la gente que fuera posible. No sabíamos cómo el contacto de alguien podía ayudarnos, pero lo que sí entendíamos era que si queríamos salir de allí escribiendo una carta al rey, necesitaríamos cierto apoyo político del interior. Así que Tony se entrevistó con un tipo muy interesante que se llamaba Lucas. Y resultó que Lucas era un americano que había trabajado con los gángsters nepaleses. De hecho, se había encargado de pagar los sobornos a los agentes de aduanas en el aeropuerto de Katmandú. Pero se encontraba fuera del país cuando nos arrestaron. Los gángsters nepaleses le llamaron y tuvo que salir hacia Hong Kong. Así que, mientras nosotros íbamos camino a Nepal, Lucas, que supervisaba los sobornos a los agentes de aduanas, iba de camino a Hong Kong. Lucas se dio cuenta enseguida de que nos habían tendido una trampa. Y por eso le invitaron a ir a Hong Kong para que no se inmiscuyera en nuestro arresto. Nuestro arresto fue planeado desde un principio por los dos tipos que habíamos conocido en Chungking Mansions. Nos cargaron hasta los topes con todo el oro posible e informaron... Oye, tú. ...al jefe de aduanas de nuestra llegada. Y el trato consiste en que... si informas de cualquier tráfico de oro en Nepal, la recompensa es 1/4 del valor del oro confiscado. Así que cuanto más cargas las mulas con oro, más dinero recibes a cambio. Nosotros acabamos 4 años en Chirona y ellos acaban extremadamente ricos. Nos sentimos impotentes cuando nos dimos cuenta de que habíamos caído en su trampa, pero a la vez también estábamos ilusionados, porque de repente nuestras posibilidades de salir de allí aumentaron de forma significativa. Lucas tenía contactos, o por lo menos eso era lo que decía, en casi todos los departamentos gubernamentales, hasta el primer ministro y por encima de él. Le dijo a Tony en su primer encuentro que estaba muy interesado en ayudarnos a salir y que haría todo lo que estuviera en su mano para sacarnos de allí, para así fastidiar a los que nos metieron allí. Era el 17 de diciembre y recuerdo oír gritar en inglés en la puerta principal. Era la vicecónsul de la embajada inglesa. Y nos dijo, no sabía ni cómo, ni por qué, pero que había venido para decirnos que había sido informada esa misma mañana de que iban a ponernos en libertad el día del cumpleaños del rey, el 29 de diciembre. Y... no sé, era algo extraordinario. Un sentimiento increíble. Y entonces tuve la gratificante tarea de regresar a la celda y reunirme con Oz, Eric y Rhett para decirles que iban a liberarnos. Nos vamos a casa. Eric, súbetelo a hombros. Por culpa de una estupidez acabamos allí dentro, pero fuimos muy afortunados al salir de allí. Sentimos un gran alivio porque parecía que nuestra terrible pesadilla llegaba a su fin. Pierce y sus amigos fueron liberados tras haber cumplido 8 meses en prisión. Pierce vive ahora en Londres y trabaja como periodista. Fui en busca de aventura. Pero mi plan de demostrarme a mí mismo de lo que era capaz no podía haber acabado peor. Sigo soñando. Y en mis sueños intento pasar algo de contrabando, pero siempre fracaso en el intento y acabo en la cárcel. Y allí cuento los días. No es que sea un sueño agradable. No quiero volver a experimentar la sensación que se siente al pasar algo de contrabando, ni pienso intentarlo otra vez.